Oli, oli, oli. Hoy vamos a hablar sobre los estándares de belleza en el modelaje. ¿A cuántas de nosotros nos hemos puesto a pensar cuáles o qué son los estándares de belleza que tenemos como sociedad? Bueno, yo soy Diana Saori Escamilla Torres y hoy voy a tener dos invitadas muy especiales. La primera invitada se llama Daniela Tapia, tiene 18 años y mi segunda invitada se llama Sofía y tiene 18 años. Ambas son parte del modelaje. Al igual voy a tener una especialista en este tema del modelaje para que nos dé más información sobre este tema. Oigan, ¿y sabían que hoy, justo hoy, se lleva a cabo el desfile de Dolce & Gabbana, el cual celebra sus 10 años de diseñar alta costura? Wow, me gustaría un día estar presenciando estas pasarelas de Dolce & Gabbana. Estaría muy lindo sentir esa experiencia. Y bueno, les doy la bienvenida a este podcast llamado Puedo ser feliz sin depender de nada. Y hoy vamos a hablar sobre los estándares de belleza. Y bueno, para empezar, ¿qué son los estándares de belleza? En algún momento nos hemos preguntado qué son. O sea, realmente nos hemos puesto a pensar como de, ay, ¿qué es un estándar de belleza? ¿Por qué sigo o cómo sé que estoy siguiendo un estándar de belleza? Bueno, es el modelo ideal de belleza con las proporciones perfectas del cuerpo humano. ¿A qué nos referimos con proporciones perfectas? Bueno, lamentablemente, lamento decirles que es como un 90, 60, 90. Y esas serían como las proporciones perfectas para tener un cuerpo perfecto, entre comillas. Pero mejor dicho aún, ese conjunto de características que una sociedad considera convencionalmente como hermosas y atractivas en una persona, pero siento que todos somos hermosos tales y como somos. Y bueno, ¿de dónde empiezan los estándares de belleza? ¿De dónde empezó todo esto de tener un estándar de belleza? Dato curioso, todo empezó porque los hombres en años antes querían resaltar sus atributos con penachos, con gorros, con sombreros, con bastones. Y todo evolucionó y el hombre puso un paradigma de la belleza a la mujer. Todo por su arrogancia. Y desde ahí empezó todo lo de estar esto del estándar de belleza. Bueno, vamos a meternos un poco en historia. Vamos a ir viendo cómo han sido los estándares de belleza al transcurrir la historia. Bueno, en la prehistoria, oigan, nos estamos yendo muy atrás. En la prehistoria las pintaban con tonos muy barrosos, muy cafés. Y en sí se podría decir que tenían que ser como mujeres que se vieran fértiles, para que así el hombre pudiera tener
hijos tras hijos, tras hijos, tras hijos. Y luego nos vamos al barroco. ¡Wow! ¿Cuánto hemos visto del barroco? Hemos visto demasiado del barroco por las pinturas. Las mujeres tenían que ser muy curvilíneas, con brazos anchos, con tonos muy blancos. Y tenían que ser o dar esta apariencia de ser muy puras, muy castas, muy virginales. Se utilizaban corsets para poder tener una cintura más marcada, más definida, que se les viera una cinturita, como dice la Ninel Conde, cinturita. Sabían que la mayor tasa de muertes es en el barroco por la asfixia que te causaba traer un corset todo el día. De ahí nos vamos más a los 50. ¡Wow! Los 50. De ahí viene la famosa frase de los 90, 60, 90. Ya no eran tanto mujeres tan curvilíneas. Eran mujeres que tenían mucha cadera, pero tampoco de sobrellevarse como en el barroco. Los 60. Ahí cambia radicalmente. Los 60 son mujeres más flaquitas, con tonos muy blancos, sin muchos atributos. De ahí nos vamos a los 80. ¡Wow! La época de oro, se podría decir. Los 80. Mujeres muy flaquitas, muy delgadas, pero que se vieran de una manera que llevaban una vida muy deportiva. Se tenían que ver muy definidas, tonificadas. Ellas tenían tonos muy bronceados, muy naranjas, como lo vimos este 2020 con Donald Trump, el famoso presidente de Estados Unidos, que muchísimos memes se hicieron con él de que era naranja como las naranjas. Algo así pasaba en los 80s. De ahí vienen los 90s y eran mujeres delgadas, muy delgadas. Y obviamente que pues se rige o se seguía hasta los años 2000, en donde empieza todo esto de ser como Paris Hilton o Kate Moss. Kate Moss es de las personas que se considera una mujer bellísima por tener una figura no tan curvilínea, sino más delgada, muy delgada. Dato curioso, en esas épocas de los 90 y 2000 subió mucho la tasa de lo que eran las personas anoréxicas y bulímicas. ¡Wow! Lo que uno hacía por tener un estándar de belleza o tener un cuerpo como Paris Hilton. De ahí nos vamos a los 2010. Mujeres más curvilíneas, que de ahí se podría decir que se empezó por todo este tema de The Queen, The Kardashians. Las Kardashian, las famosísimas Kardashians, que son mujeres de dar esta apariencia de ser mujeres muy sexys, muy con tonos morenos. También empezó todo esto de ser o estar yendo más al cirujano plástico para tener este cuerpo más curvilíneo, pero que se notara que tuvieras estas curvas tan preciosas. Wow, hemos visto demasiado de historia y hemos visto cómo ha transcurrido. Y si se pueden dar cuenta, no veíamos cuerpos tan curvilíneos desde el barroco hasta el 2010. Pasaron demasiados años teniendo este estándar de una mujer flaca, de una mujer sin tantas proporciones en su cuerpo. Pero, ¿cuáles son los estándares de belleza? Nos hemos puesto a pensar cuáles son estos estándares de belleza. Bueno, se considera que hasta la altura tienes que ser una mujer muy alta.
tienes que tener un volumen corporal, como lo veníamos diciendo. Ahorita en la actualidad son más como estas curvilíneas. Tener un color de ojos específico, un color de cabello, un color de piel específico, los cuales pueden ser elementos principales a los cuales pueden atribuir un estándar de belleza. Como lo decía antes, los cuerpos deben ser delgados o curvilíneos o atléticos, como lo veíamos en los 80. El cabello tiene que ser más que nada rizado, con tonos como rubios, y los tonos de piel tienen que ser más blancos, canelas, bronceados. Y bueno, también tenemos que hablar sobre cómo se crean los estándares de belleza. Los estándares de belleza forman parte de nuestro ADN. ¿Sí lo dije? Wow, ¿lo dije? Sí lo dije. Porque vienen desde muy pequeñas. Lo hemos visto con Barbie, con Bratz. En un tiempo estuvieron las Monster Highs. Sí, amigos, desde ahí viene el estándar de belleza. La comparación, la crítica y la burla y el menosprecio de la gente puede deformar nuestra propia identidad y nuestra autoestima. ¿A qué tanto hemos llegado? Y ahora le quiero dar la bienvenida a mi invitada, que es Daniela. Y Daniela hoy nos va a dar un poco de información con esta entrevista que tenemos para ustedes en este podcast. En octubre. Sí. Ok. Daniela, cuéntame, ¿cómo empezaste en esto del modelaje? Por medio de redes sociales, la agencia de Be Nice Models me contactó y me pidieron que fuera a hacer una entrevista a sus oficinas y después me dijeron que sí me había quedado para su agencia. Oh, muy bien. ¿Y cómo es tu experiencia? Pues es buena. Hasta ahora solo he tenido una sesión de fotos para la agencia para que me promocionara. Y es buena la experiencia, pero sí es algo difícil quedarte con todos los castings que te mandan, porque luego no quedas con los perfiles. Ya, ¿me puedes contar un poco más sobre esos perfiles que tú dices? Sí, los castings que me han mandado la agencia son casi todos para comerciales y bueno, a veces te piden que te cambies el color del cabello, o ya cuando te solicitan el callback, sí es me han contado algunos compañeros que sí te piden o hacer dieta o subir un poco de peso, depende si lo necesitas o no. Pero a mí no me han llamado, pues no he tenido esos cambios. Pero sí, por ejemplo, luego te piden que te cortes el cabello para el casting o te pongas aretes o piercings o el color de tu cabello, te lo cambias. Ya. Y bueno, en estas sesiones que has tenido, ¿te han forzado algunas ciertas medidas en tu cuerpo? Hasta el momento no, a mí no en lo personal, pero he escuchado de algunas compañeras que sí las han puesto a bajar de peso, pero a mí en lo personal todavía no.
Bueno, y si en algún momento te lo pedirían, ¿cómo te sentirías? Pues yo creo que sí afectaría un poco en mi autoestima porque pues según yo estoy bien así como estoy, pero pues sí lo haría pues por ser profesional. Ok, Me Daniela. sentiría un poco mal. ¿Cómo te sientes con esto del modelaje? Me siento bien a pesar de tantas estereotipos que hay, pues mi experiencia pues ha sido buena. Casi no he tenido algún problema. Muy bien, qué bueno que no has tenido ningún problema. Bueno, ¿en algún momento te comparaste o te compararon con algún estándar de belleza? Sí, al principio sí, sí me comparaban en que debía ser un poco más delgada, pero pues ahora ya creo que están dejando algunos atrás esos estándares tan altos que casi que son un poco sanos y por todo lo del body shaming, Ujú. yo creo que ya los han estado dejando atrás. Bueno, ya para finalizar esta entrevista, ¿me puedes contar tu opinión sobre los estereotipos o estos estándares de belleza que tienen en el modelaje? Sí, yo creo que sí afectan mucho a tu salud porque luego te piden unas exactas medidas, más que nada cuando ya es modelaje de pasarela, sí son medidas de altura arriba de 1,75 y, y un peso muy ligero, además de unas medidas casi que 90, 60, 90 y a veces esos cuerpos no son reales o si son reales no son tan comunes de encontrar y pueden perjudicar tu salud el que te obliguen si ya te quedaste en alguna pasarela, el que te obliguen a cambiar tu peso tan drásticamente. Y yo pienso que deberían de ser un poco más abiertos en ese aspecto, porque luego también pues afecta mucho a la autoestima de las modelos y de los modelos. Y ya, creo que deberían de cambiar. Y creo que están poco a poco cambiando. Ok, wow, tu opinión está muy chida. Porque bueno, estás hablando tú como modelo, como la modelo que eres. Y bueno, por lo que he visto, eres una mujer muy linda. Eres muy linda. Ay, muchas Y gracias. no sé, tienes ese carisma, siento yo. Y Muchas espero gracias. que realmente triunfes en esto del modelaje. Bueno, no sé si, si a esto te quieras dedicar o te quieras dedicar a otra cosa. Sí pienso dedicarme a esto algún tiempo y espero que me vaya bien. Pues esperemos y si te vaya muy bien. Como te digo, eres una mujer muy linda. Siento yo que no deberías como buscar ese estereotipo. Pero pues yo siento que dependiendo mucho de pues dónde estés, ¿no? Como decías tú, hay ciertas empresas o lugares en donde te piden cierto tipo. Pues sí. Bueno, fue un gusto hacer la entrevista contigo, Daniela. Espero hoy tengas un lindo día. Y bueno, no sé si quieras agregar tus redes sociales. Mi Instagram es
Tapiak y ya. Ok, muchas gracias Daniela por tu tiempo, por darnos esta entrevista. De verdad te agradezco mucho que hayas respondido todas mis preguntas. Muchas gracias a ti y que tengas un bonito día. Gracias. Bueno, continuando con el podcast, tenemos una invitada. Cuéntanos, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, bueno, cuéntanos de ti. Me llamo Sofía, tengo 18 años y actualmente me dedico al mundo del modelaje. Cuéntanos, ¿cómo empezaste en esto del modelaje? Pues empecé aproximadamente hace 1 año y medio, pero más joven tomé muchos cursos de modelaje y actualmente estoy trabajando en una empresa. ¿Qué te inspiró a entrar al modelaje? Pues desde pequeña siempre he tenido mucho gusto por la moda y siempre he visto con mucha admiración las revistas, así que siempre fue mi sueño estar dentro de ellas. ¿Qué opinan o opinaron las personas a tu alrededor de tu decisión? La verdad, al principio no apoyaban mucho este sueño porque se sabe que dentro del modelaje hay mucha competición y desafortunadamente también hay demasiada discriminación. ¿Cómo te sientes en estos momentos modelando? Pues muy bien, aunque hay muchos temas en el modelaje que aún no alcanzo a comprender, pero practicando sé que voy a llegar muy lejos. Cuando empezaste en el modelaje, ¿te pidieron ciertas proporciones en tu cuerpo? Sí, la verdad es que sí. Dentro del mundo del modelaje te piden cierta estatura, ciertas medidas y cierto peso, pero dependiendo de la campaña te piden otras especificaciones como qué tipo de cabello tener y cosas así. ¿Cómo te sentiste? Un poco triste porque por esas cosas terminé sin trabajo muchas veces. ¿Alguna vez te llegaron a discriminar en el área del modelaje para el físico que tienes? Sí, demasiadas veces. Como te dije anteriormente, es un mundo donde se discrimina mucho, ya sea por tu peso y así. Y cuéntanos, ¿cuáles son tus planes a futuro? Mis planes a futuro son llegar a pasarelas en París, ser muy conocida en todo el mundo por ser modelo. Bueno, para finalizar, cuéntanos, ¿qué opinas de los estereotipos que tienen en el modelaje? Pues la verdad, aunque soy muy fan de este mundo del modelaje, sé que hay muchos estereotipos que estoy muy en contra, porque actualmente hay muchos cuerpos diferentes y ninguno es más bonito que el otro, así que no sé quién determina qué cuerpo es mejor que el otro. Y bueno, con esto damos finalizado esta entrevista con nuestra bella invitada. Y bueno, muchas gracias por estar en el podcast. Y bueno, muchísimas gracias a las invitadas que estuvieron con nosotros hoy en el podcast. Ahora hablaremos de quiénes creemos que son los responsables de los estándares de belleza. Bueno, y como ya lo dijimos en un principio, están los hombres. Al igual están las marcas. Sí, las marcas, las tiendas de ropa y los medios de comunicación. Ellos han sido responsables de ser la vara que mide los estándares físicos de la belleza en el mundo, cambiando y modificando lo que para muchos será el nuevo prototipo de belleza. Como ya lo había dicho, no veíamos desde el barroco estas mujeres muy curvilíneas, sino que veíamos mujeres muy delgadas, con figuras muy atléticas, con tonos muy blancos. Esto quiere decir que a lo mejor los estándares de belleza son cíclicos. Wow.
imagínense, hoy tenemos este cuerpo de Kardashians, pero mañana a lo mejor podemos tener otra vez un cuerpo que tiene que ver como el de Paris Hilton. Bueno, y cambiamos nuestra propia forma de vernos para adaptarla a lo que ellos nos dicen. ¿Hasta dónde hemos llegado? Pero también, ¿cuáles son esas ciertas cosas que hacen las modelos para llegar a este estándar de belleza? ¿O cómo mantenerse en este estándar de belleza? Bueno, muchas de las modelos antes de una presentación de modelaje no comen nada. Y hacen una dieta estricta de puros líquidos. En otras ocasiones, en muchos de los casos, comen mucho 2 días antes y el día de la presentación no comen absolutamente nada. O simplemente se deshidratan. Esto con el fin de que se vea un cuerpo más delgado y se noten más sus huesos. ¿A qué hemos llegado con estos estándares de belleza que los modelos tienen que dejar de comer? Yo no me imagino haciendo eso. Y ya que tenemos a la experta, ¿puedes hablarnos un poco más sobre esto que hacen las modelos o cosas que hacen las modelos para tener este estándar o mantenerse en este estándar de belleza, experta? Muchas de las modelos utilizan dietas muy estrictas o suelen inyectarse medicamentos para poderse mantener con un cuerpo muy delgado y un peso bajo, ya que los estándares de belleza cambian dependiendo de los problemas que generan los estereotipos. Son causados la mayoría de veces por la sociedad y los problemas de salud que puede haber en su entorno, porque la sociedad está más preocupada por el físico de la persona y en cómo se mirará en las fotos en vez de darse cuenta de lo intelectual, ya que hoy en día la sociedad está acostumbrada a que vale más un buen físico que una mente inteligente y capaz. Y bueno, también tenemos que hablar el por qué cambian estos estándares de belleza. Bueno, los cánones de belleza han sido casi siempre reglamentados por los hombres. Ay, no. Que decían como que teníamos que ser las mujeres o cómo comportarnos. Wow, hasta dónde ha llegado su egoísmo. De hecho, se alaba más el aspecto físico que la capacidad intelectual. Experto, ¿por qué cree usted que se alaba más el cuerpo físico que la capacidad intelectual? Y háblanos un poco más sobre esto de los cambios de estándar de belleza. Los estándares de belleza cambian dependiendo de los problemas que generan los estereotipos. Son causados la mayoría de veces por la sociedad y los problemas de salud que puede haber en su entorno, porque la sociedad está más preocupada por el físico de la persona y en cómo se mirará en las fotos en vez de darse cuenta de lo intelectual, ya que hoy en día la sociedad está acostumbrada a que vale más un buen físico que una mente inteligente y capaz. Bueno, muchísimas gracias al especialista por darnos más información sobre este tema, pero también tenemos que tocar cómo hace sentir los estereotipos de belleza, cómo nos hacen sentir. Uno de los problemas más grandes que causa la existencia de estos estándares son los cuerpos en la vida de las mujeres, es el rechazo propio del cuerpo. No se ven reflejados en él, sino que nos generan un dolor, una vergüenza, un rechazo. También nos hacen un desequilibrio emocional y mental. ¿Hasta qué grado hemos llegado con estos estándares de belleza que tenemos un desequilibrio emocional sobre nuestro cuerpo? Yo sé que lo vimos mucho en Camila. Camila Méndez es una de las mujeres
que estuvo en esto de la fama, está en esto de la fama, y hubo un cambio muy radical en ella, en su cuerpo. Conforme a esto de la pandemia, ella subió mucho de peso y se le veía muy feliz y muy contenta con su cuerpo, hasta que los medios de comunicación empezaron a decirle que no se veía bien o generan un rechazo hacia su cuerpo. Y la hemos visto muchas de las veces en fotos que le han tomado los paparazzis de una manera triste, o a veces escondiendo un poco su cuerpo. Esto nos perjudica a nuestra felicidad. Y ya para finalizar este podcast, quiero dar mi opinión sobre los estándares de belleza. Son algo muy absurdos en muchas de las revistas y marcas y medios de comunicación, como lo hemos visto, las redes sociales, la televisión, nos meten una idea de cómo debe de ser el cuerpo perfecto para ellos. Muchas mujeres, como ya lo dije, se sienten mal con su cuerpo en muchos de los sentidos. Se genera un dolor, una vergüenza, un rechazo, un desequilibrio. Los estándares de belleza no deberían de estar. Solo deberíamos de vernos bien con el cuerpo que tenemos, sin importar lo que digan las demás personas de nuestro cuerpo. Lo hemos visto en este 2022, que está lo del body positive, y creo que es una manera buena para dejar de un lado los estándares de belleza, dejar de un lado tener este cuerpo muy delgado o tener este cuerpo muy curvilíneo, amarnos tal y como somos, sin tener que estar estereotipando o estar buscando esa aprobación del estándar de belleza. Y bueno, con esto cierro mi podcast. Si quieren escuchar más sobre la belleza, los invito a escuchar los siguientes podcasts. Y yo me despido, soy Diana Saori Escamilla Torres y nos vemos en otro podcast.